El 18 de marzo de 2017, un hallazgo impactó y aterró al mismo tiempo a todo un país. El pequeño cuerpo de una niña se encontraba tirado y con claros signos de violencia. En el momento, ninguno de los curiosos pudo reconocer la identidad de la pequeña. Había aparecido de un día a otro, sin nada que pudiera identificarla. Pero había algo que resaltaba de entre toda esa estampa tétrica y triste. La pequeña llevaba puestas un par de calcetitas rojas. Como si de una película del Holocausto se tratara, este pequeño detalle fue el que dio notoriedad en algunos de los encabezados de periódicos. Yo solo iba pasando por ahí, vi algo en el suelo y no lo podía creer. Era una niña y nadie sabía quién era. La gente ahí murmuraba, se comentaban entre ellos, querían respuestas y conocer cómo es que algo así había pasado. ¿Quién o quiénes la habían dejado ahí? ¿Dónde estaban sus padres? Y la pregunta principal, ¿quién era y por qué le habían hecho eso? La verdad sería descubierta y llenaría de cólera a quienes la escucharan. Nezahualcóyotl sumaría a su historia un capítulo negro y triste, y que sus habitantes jamás podrían borrar. La colonia El Sol no volvería a ser la misma. Pasaron meses, y el caso seguía sin resolverse. Calcetitas Rojas se había vuelto un símbolo de impunidad para todo el país. El caso ya no solo era acogido y repudiado por una ciudad. Pues pasábamos por aquí diario, la verdad, y nunca vimos nada raro la noche anterior. Verla ahí tan chiquita y solita en la tierra te rompe el alma, y lo que más se te queda es el color de sus calcetitas, brillaban entre todo ese gris del baldío. Millones de personas pedían justicia por una pequeña que poco a poco estaba siendo olvidada. Debido al tiempo que había pasado, el cuerpo de la pequeña no era reclamado por nadie. Acordonamos la zona y pues esperábamos que alguien llegara gritando su nombre, que apareciera algún papá, alguien buscándola. Pero pasaron las horas y nadie llegó, fue un silencio absoluto, la niña no traía ninguna identificación, ni una pulsera, ni un papel, nada legalmente. Y el servicio médico forense lo mantenía en sus instalaciones solo por protocolo. Pero mientras más tiempo pasara, más se acercaba el momento de que la pequeña fuera olvidada y entregada a una fosa común. Cuando las esperanzas se iban apagando, alguien tuvo una idea para tratar de agilizar el caso y darle vida de nuevo. La activista Frida Guerrera entró en primer plano y, enfocándose más en la pequeña, en lugar de tratar de averiguar quiénes habían ocasionado su muerte, presentó un dibujo realista de calcetitas rojas, con una inteligente intención: provocar más difusión a la pequeña en lugar del morbo. Era tan buena la imagen, resaltando los delicados e inocentes rasgos de la pequeña, que aún podía sentirse con vida. Y a pesar de que no tenían coincidencias con algún reporte de desaparición o una pequeña pista sobre ella, esto no apagó por completo los ánimos por conocer su identidad. Lo más frustrante al inicio fue que no había reportes de desaparición. Revisamos, cotejamos con las alertas Amber de todo el país y ninguna coincidía. Era como si la tierra se lo hubiera tragado antes de morir, o peor, como si para el A pesar de la desesperación de que pasara el tiempo, el caso se sentía como pasos de tortuga. Más triste, eso es que no sabíamos ni su nombre. Y eso hace que el caso se vuelva frío, como si fuera un objeto más, ¿sabes? Pero no, era una niña y eso lo cambia todo. Pues no había avance, y sin registro alguno de calcetitas rojas, era como si simplemente no existiera. A pesar de tener clara la meta, existía también una parte más oscura en el caso, porque ni siquiera la familia la reclamaba. Se dieron a conocer, además de su retrato, las ropas con las que se había encontrado en el lugar. Ya no solo eran sus calcetitas rojas. Además, el trabajo que hizo Frida Guerrera al presentar la imagen de la pequeña como una víctima, y no solo un cuerpo encontrado, estaba haciendo que la presión a las autoridades aumentara.
si permitimos que como sociedad eso quede así, en la impunidad, se va a volver a repetir las veces que se le ocurra a cualquier sujeto hacerlo. Uno, porque se lo merece. O sea, es una situación de justicia. Y dos, para buscar quién era, para dar con sus familiares, y obviamente esto nos puede ayudar a dar con los vecinos. Pero inevitablemente, debido al paso del tiempo, las autoridades decidieron optar por sepultarla en una fosa común y agregarle un nombre al azar para, entre comillas, no dejarla en el olvido. Angelita. Obviamente nadie asistió a reclamarla, y ni siquiera a su entierro. Pero al hacer esto no tardó mucho en obtener respuesta. Llamadas anónimas comenzaron a llegar a las autoridades. Correspondían principalmente a vecinos de la colonia El Sol, donde había sido encontrada. Recordaban haber visto a una niña con rasgos muy similares a los de la pequeña Angelita. Decían que era de la zona, pero que de un día para otro de pronto dejó de verse. Aunque estas respuestas se acercaban a la verdad, ninguna aseguraba quién era la pequeña en realidad. Hasta que un par de mujeres vieron las imágenes del caso, pudieron reconocer de quién se trataba. Su sobrina de solo 4 años llevaba meses sin verlas, y cuando ellas le cuestionaban a los papás sobre la niña, ellos inventaban excusas raras para justificar su ausencia. Su nombre era Guadalupe Medina Pichardo, y había sido asesinada por ellos mismos. Sus padres, quienes debían protegerla por el resto de su vida, se habían convertido en sus agresores y verdugos. Las investigaciones no se hicieron esperar, y pronto las autoridades dieron con ellos. Lupita había vivido años de violencia, mala alimentación, maltrato físico y psicológico, y abusos de todo tipo en su contra. Y cuando se creía que su situación no podía ser peor, la fiscalía soltó información aún más siniestra. Uno de los culpables declaró que había golpeado a la pequeña hasta matarla solo porque se había orinado en el pantalón. Adentro ve la manta que hay un retrato hablado de una niña y me lo envía. Me dice, oye, esta niña se parece a Lupita. Y le digo, no puede ser, o sea, no. La mamá había sido testigo de todo, y en lugar de denunciar lo que pasó, decidió ayudar a su pareja a envolver el cuerpo y deshacerse de él en un baldío, en Xochiaca, a solo unas cuadras de su casa. También se dio a conocer que la niña era abusada sexualmente y que la mamá lo sabía. ¿Cómo te llamas? Lupe. ¿Qué le vas a pedir a los reyes? Unos reyes. ¿Le vas a pedir unos reyes? ¿Sí sabes qué son los reyes? Sí. ¿Qué son? ¿Qué son los reyes? Al final del caso se obtuvo una victoria agridulce, ya que en 2019 a este par de asesinos se les sentenció a 88 años de cárcel, sin derecho a fianza, marcando una de las condenas más largas en la historia del Estado de México. En el Estado de México va creciendo también, a pesar de unas alertas de género, lo cual demuestra que de nada sirve pronunciamientos, declaraciones, simulaciones de las autoridades mexiquenses cuando que estos hechos no paran. Esto no cura para nada la herida que se quedó marcada por siempre y pone apenas un avance en lo que a justicia se refiere. Porque a pesar de haber conseguido esto, la impunidad en el país persiste. Gobiernos van, gobiernos vienen, pero las cosas no cambian. ¿Será que como sociedad debemos ser más empáticos y hacernos cargo nosotros mismos con casos como estos? Olvidarnos de pedir una justicia que queremos creer que existe, pero que en realidad es ambigua y se disipa con quienes no podemos pagarla. El crédito es para quienes presionaron a las autoridades a resolver esto, no para quienes se sientan detrás de un escritorio y alimentan el morbo o traspapelan vidas. La niña al fin ya podrá descansar en paz. Ahora ya tiene justicia. La pequeña ahora descansa en paz, pues ya no tiene que sufrir de los abusos que en vida la hicieron padecer. Ahora su tumba tiene un nombre que muy difícilmente la sociedad podrá olvidar. Lupita tiene la paz que siempre mereció. Tristemente fue a cambio de su vida.
sí sería importante pedir que no esperen la Procuraduría ni las instancias correspondientes a tener a activistas encima, a tener a los medios de comunicación encima, a que la gente esté pendiente de un asunto. No esperemos a que existan más niñas calcetitas rojas. Esto tiene que parar. Si eres un fan del terror, suscríbete y únete a El Lado Oscuro de Otoch.